el día que descentralicemos nuestro país. Y ahí tenemos que trabajar. ¿Cuánto me gustaría que este centralismo limeño asfixiante, que lo acapara todo, el poder económico, el poder político, pueda transferir los recursos a nuestras regiones para que nuestros alcaldes no tengan que venir a mendigar y para que los congresistas tengamos que hacer trabajos de fiscalización y legislar y no estar haciendo tampoco trámites en los ministerios? ¿Puede continuar, por favor? Presidente, y también quiero plantear algo interesante. ¿Por qué el pueblo no confía en nosotros? Porque nosotros hemos puesto la regla de fuego para que todos no puedan reelegirse, pero no fuimos capaces como Congreso de plantear la no reelección de los congresistas. Ahí podríamos ganarnos el cariño del pueblo. Y yo planteo, presidente, saquemos esa reforma electoral. Desde Alianza para el Progreso vamos a plantear la no reelección de los congresistas y así demostraremos que realmente amamos y queremos a nuestra patria. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Indira Wilca, 2 minutos. Señor presidente, creo que es importante que centremos este debate y no generamos nuevamente una discusión superficial, una discusión que termine minando nuevamente la actuación del Congreso de la República ante la gente. Es evidente, presidente, que hay una mayoría de peruanos y de peruanas que son testigos de la información que ha venido descubriéndose de los negocios del señor Kuczynski, de Westfield, de First Capital, que son testigos también, señor presidente, de cómo durante estos días sus ministros, sus allegados intentaron comprar votos de este Parlamento. Esos peruanos y esas peruanas quieren que el señor Kuczynski se vaya. Y nosotros, señor presidente, también lo queremos. Entonces aquí el problema, señor presidente, no es si aceptamos o no la renuncia del presidente Kuczynski, no es si lo vacamos. Ese es el debate más intrascendente del mundo. Acá hay un tema de fondo que pretende ser ocultado, que pretende ser tapado con una discusión banal sobre si es una renuncia o es una vacancia. Ese no es el tema de fondo, presidente. Aquí hay que recordar por qué es que el presidente tenía ya una acusación de vacancia por incapacidad moral cuando presentó la renuncia. ¿Por qué fue? Fue porque efectivamente él usó sus cargos para mentir sistemáticamente. Él ha usado la mentira sistemática para ocultar que benefició a privados, ¿no es cierto?, para enriquecerse y usar también sus cargos públicos, cargos que le fueron encomendados en beneficio del país. ¿Para qué? Para enriquecerse. Ese es el tema de fondo, presidente. Esas son las razones por las cuales hoy estamos debatiendo en este Congreso de la República la salida de un presidente. Es muy gracioso que el presidente nos plantee en su carta que él hubiera esperado que este debate fuera un debate alturado y transparente, ¿no es cierto?, que la vacancia se hubiera debatido en esos términos. Pero ¿de quién es la responsabilidad que ese proceso de vacancia no se debata justamente con altura y de transparencia? ¿De quién? Pues del mismo señor presidente, ¿no es cierto?, que envió a sus ministros a comprar... Para el culmine. Recordando las peores épocas de la historia política en nuestro país y repitiendo maniobras fujimontesinistas que pensábamos habían quedado en el olvido. Entonces, presidente, acá no nos distraigamos del tema de fondo. El tema de fondo es cómo afrontamos este proceso de corrupción en el cual está inmerso la política y que, por supuesto, tiene al señor presidente hoy día como uno de sus principales baluartes. Pero también, presidente, es cómo asume este Congreso de cara a la ciudadanía la responsabilidad política que tienen también varias de las fuerzas que están hoy involucradas en casos de corrupción. Nosotros desde el Nuevo Perú somos conscientes de que esta vacancia, esta renuncia que seguramente terminaremos aceptando porque va a ser el procedimiento más rápido para que el señor Kuczynski se vaya a su casa y se vaya a responderle a la justicia, la aceptaremos. Pero sabemos que eso no va a resolver esta crisis, este involucramiento en el cual está inmersa la política peruana vinculada a la corrupción, la gran corrupción económica que ha terminado penetrando cualquier tipo de responsabilidad a nivel del Estado. Sabemos que para resolverlo hay que emprender tareas difíciles, hay que emprender...
culmine, por favor, 30 segundos. Hay que emprender tareas como, por ejemplo, una reforma política que realmente aborde la posibilidad de sancionar a partidos corruptos, cosa que, por ejemplo, se evitó en los meses previos en este Congreso de la República. Hay que, por ejemplo, controlar los intereses económicos que lo que hacen es perforar y capturar el Estado peruano, y es algo que ha ocurrido desde el año 92, señor presidente. Eso hay que decirlo con toda claridad. Acá no se trata de justicieros, ¿no es cierto?, y acusados. Acá se trata de que hay partidos políticos, líderes políticos que han sido funcionales totalmente a este sistema. Y nosotros estamos planteando, presidente, para que esto... Congresista, cada uno de los miembros de su bancada le hemos dado 2 minutos, que si se convierte en 4 es como si estuviéramos dándole el doble de tiempo a su bancada. Culmine, por favor. Realmente, presidente, planteamos realmente que estas reformas se lleven a cabo. Y somos también conscientes que el pueblo exige que este Congreso haga una autocrítica y que sea parte justamente de este proceso de renovación. No vamos a venir a blindar a nadie. La gente en las calles lo dice claramente, que se vayan todos. Pero no se trata de reemplazar un corrupto por otro. Se trata de realmente cambiemos las reglas de juego con las cuales viene funcionando la política y hagamos que el voto de la gente, que esa democracia realmente sea representativa de lo que ellos quieren y no de intereses económicos ni corruptos. Gracias. Figueroa Minaya. 5 minutos. Gracias, presidente. Estamos indignados de cómo se ha puesto al descubierto una organización criminal integrada por corruptos, asaltantes, operadores mafiosos, operadores de medios de comunicación, abogados constitucionalistas y gabinetes de lujo de profesionales, avalado por un Nobel de la literatura peruana. Condujeron una red de corrupción saqueando los recursos del Estado peruano. Los actos delincuenciales presentados en los videos públicos muestran la compra de voluntades de congresistas a cambio de dádivas, ofrecimiento de impunidad en el Ministerio Público, lo que pone en evidencia cómo se maneja la justicia en el Perú, blindándolos. Ahora se entiende por qué camina de manera tan lenta los procesos de corrupción de funcionarios en el Ministerio Público. Ahora se entiende por qué a los partidos políticos, algunos partidos políticos se investiga y otros tienen privilegio de blindaje, como es el caso de la señora Villarán y otros, que no hace nada la Fiscalía. Estos graves hechos afectan negativamente a la transparencia de la administración pública, que obligan a que el día de hoy el Congreso de la República tome una decisión drástica e histórica que marque la distancia con la corrupción, aplicando la ejemplar y máxima sanción a los congresistas que se aprovecharon de sus cargos, beneficiándose económicamente con las obras del Estado peruano. Ahora entiendo por qué mi región de Madre de Dios, a que la represento, a los señores alcaldes se les ponía trabas en el trámite de su ejecución de sus obras, debido a que los 61 congresistas que no estábamos coludidos con la corrupción, se tenía que la consigna de no atender sus pedidos, ya que todo estaba dirigido a favor de los corruptos. El señor Kuczynski y sus funcionarios tienen mucho que responder a la justicia peruana, la región de Madre de Dios, a la región de Madre de Dios por todos esos casos de corrupción que también lo involucran. Señor presidente, en nombre del pueblo peruano y de la región de Madre de Dios, también ha sido afectado con esta corrupción. Debemos poner mano dura a los corruptos que han hecho daño a nuestro país. Muchas gracias. Gracias. La palabra con esta Segundo Tapia, 3 minutos. Gracias, presidente. Hoy nos encontramos y es un día doloroso para todo el pueblo peruano, porque estamos frente a una crisis moral, política, económica. El país incluso hoy se encuentra paralizado.
Pero todo esto debemos ser bien claros. El señor Pedro Pablo Kuczynski ha solicitado su renuncia, pero realmente nosotros habíamos solicitado su vacancia por incapacidad moral. El señor Pedro Pablo Kuczynski es un mentiroso de manera reiterada y permanente. Y ahora estamos discutiendo un tema también de que el señor Pedro Pablo Kuczynski es un corrupto. Por tanto, no solamente es importante el impedimento de salida del país, sino que también en el futuro inmediato debe ordenarse la detención preventiva del señor Pedro Pablo Kuczynski. Presidente, nos han dicho en esta carta, lejos de hacer un mea culpa el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Nos dice que hemos sido obstruccionistas, que no apoyamos la gobernabilidad. Situaciones que, como recordamos, el presupuesto nacional, el tema de las facultades, el tema de reconstrucción con cambios, el tema de los votos de confianza, ¿eso es obstruir? Y acá se han debatido con prioridad también los votos que vienen, los proyectos que vienen del Ejecutivo. Aquí el señor Pedro Pablo Kuczynski se está yendo por un tema que ha atentado contra la ética, la moral, al confundir el bien público con lo privado. No hubo la famosa muralla china, pues, cuando declaró don Sepúlveda. Y también vemos de que acá el gobierno ofreciendo obras a cambio de votos. Realmente eso el día de hoy, el pueblo peruano tiene asco. Y también debo decirle que está preocupado porque realmente quiere que los congresistas se vayan a su casa por estos temas bochornosos que han sucedido acá en este Congreso de la República y en el que está metido el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Incluso el señor Pedro Pablo Kuczynski, cuando dijimos en la deliberación anterior, tampoco ha presentado su declaración jurada ante la Contraloría General de la República en el tema de Westfield Capital. ¿Qué es lo que nos queda? En el marco constitucional, respetando el orden constitucional, en el marco de la democracia, tendrá que asumir, pues, y el Estado de Derecho tendrá que asumir el primer vicepresidente, el señor Martín Vizcarra, a quien sí tenemos que apoyar por la gobernabilidad del país. No es posible la forma como se está gastando cuando mi región Cajamarca, mi provincia de Chota, está hundida en la pobreza. Un minuto adicional para que culmine, por favor. Sin embargo, vemos cómo trafican, no solo con los sentimientos, sino con el dinero de los más pobres del Perú. Pero también debo decirle que nace una esperanza. Tenemos que recuperar la confianza. El pueblo peruano no cree en nosotros. Tenemos que recuperar la confianza y quiere más que nunca que actuemos con decencia, con transparencia, con honestidad. Por eso sí digo, presidente, que se debe aceptar esta renuncia, pero no con los argumentos que plantea don Pedro Pablo Kuczynski, que quiere victimizarse, sino con los argumentos que plantearon todas las bancadas para la vacancia en su debido momento. Entonces, presidente, quiero terminar diciendo de que el Perú quiere un cambio, ve una esperanza también, no la deben perder. Y debemos decirle que nuestra fortaleza tiene que ser la lucha contra la corrupción. Vamos a apoyar al señor Martín Vizcarra sin renunciar a nuestra labor fiscalizadora y especialmente por los más pobres del Perú. Muchas gracias, presidente. Congresista Juan Carlos González, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Creo que la renuncia del señor presidente ya es un caso cerrado. Hablar nuevamente de este tema no nos va a conducir a nada. Yo quiero dirigirme, señor presidente, a todas las familias, a los jóvenes del Perú, que nos pusieron a los 130 congresistas aquí para representarlos. Nos quieren meter a todos nosotros que tenemos una familia, que tenemos hijos, que todos los días nos preguntan ¿qué pasa, papá? ¿Qué pasa, mamá? Con los políticos peruanos. Yo quiero decirles, jóvenes, que no se dejen guiar por una mala prensa que todos los días malinforma sobre la verdadera situación del Perú. El Perú tiene esperanza.
Nosotros no somos perfectos, pero queremos ser correctos. Y les pido perdón a toda la ciudadanía si nos hemos equivocado. Pero muchos de nosotros, la gran mayoría, ha dejado muchas cosas por venir a servir a la patria. Cuando nos pusimos acá teníamos muchas ilusiones, sueños, proponer los mejores proyectos de ley para cambiar la realidad nacional. Y estamos en eso. Yo también quiero decirle, no soy el vocero de mi partido político, pero yo quiero, como muy bien decía Segundo, extenderle la confianza, no poner las manos al fuego, que es otra cosa. Extenderle la confianza al nuevo presidente, el señor Vizcarra. Aquí no conozco, pero quiero decirle aquí a los señores del partido de gobierno algo que nunca he contado. Rápidamente, cuando nos prepararon el PAD de Piura, yo conversé 2 minutos con Vizcarra, es la única vez que conversó con él. Y le dije algo: Martín, aconséjale al señor presidente. Y él me dijo algo, y ustedes pregúntenle. Él no se deja aconsejar, Juan Carlos. 19 meses después tenemos las consecuencias de esa irresponsabilidad del primer mandatario de la nación. Pero tenemos que aprender, señor presidente. Creo que esto nos va a hacer un mejor país. Y quiero terminar diciéndole a todos los señores congresistas, a todas las bancadas, ninguno de nosotros tiene la propiedad de la bandera de la moralidad. No nos equivoquemos, por favor. El país es más grande que sus problemas y estoy seguro que el Perú saldrá de esta crisis. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Iapianto. Congresista Iapianto, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Yo quiero comenzar con una frase que dijo el presidente en su carta. Agradezco a todos los que me apoyaron en mis 2 campañas. He trabajado casi 60 años de mi vida. Mediante la presente, formulo mi renuncia al cargo de presidente. Creo, presidente, que los congresistas tenemos que aprender a decir la verdad. Yo he sido crítico con mi gobierno, en la cual pertenezco, y lo asumo mi responsabilidad. Pero no podemos mirar atrás porque tenemos que ver el mañana. El mañana que verdaderamente queremos sacar a nuestro país adelante. Si en verdad, ¿quién puede tirar la primera piedra y decir que mi gobierno no fue corrupto? Si nuestro país está asumiendo lo que está asumiendo, es porque más de 20 años de injusticia y tiene postrado a nuestro pueblo. ¿Qué queremos mentir y engañar al pueblo con poses demagógicas? Seamos honestos y sinceros. El APRA, Acción Popular, no tuvieron pecados. Fuerza Popular no tuvo pecados. Todos tuvieron algo malo. Y eso no vamos a olvidarnos. Pero al mismo tiempo, tenemos que asumir una responsabilidad del mañana. Esperemos que el presidente esté a la altura de la circunstancia y tiene que unir al Congreso. Y en esa medida, presidente, creemos que todos tenemos que trabajar. Pero seamos honestos, ¿cuántos trabajan en las comisiones? ¿Cuántos llegan puntuales a las comisiones? ¿Cuántos viajes se dan a algunos congresistas y no asisten? Eso tenemos que ver, producción diaria. Que salgan las estadísticas para que el Congreso sea dignificado y nuestros electores sientan orgullo por sus congresistas. Asumimos responsabilidades patrióticas y no mentiras y engaños. Basta de farándula. Basta de farándula. Que también le pido a los medios de comunicación, cuando tenemos ciencia y tecnología, no hay prensa. Pero cuando 2 congresistas se insultan, ahí está la prensa. Eso no debemos permitir. Culmine, por favor, congresista. Gracias, presidente. Asumir una responsabilidad que todos somos parte de este país. La prensa, el Poder Ejecutivo, Legislativo, nuestros presidentes, nuestra bancada. Asumir una acción patriótica. Yo les pido a nombre como provinciano, va a asumir un presidente provinciano.
espero que no haya mezquindad de apoyarlo. Y creo que todos unidos, responsablemente, haremos que nuestro país sea grande y generoso para que nuestros hijos sean orgullosos de nosotros. Gracias, presidente. Congresista, gracias. Congresista Ochoa Peso, 2 minutos. Sí, 2 minutos. Presidente, muchas gracias. Presidente, siendo un momento tan difícil para el Perú, yo quiero empezar rechazando aquellas expresiones festivas de un hermano país que en estos momentos no tiene nada que enseñarnos en democracia, pero que además, presidente, sí nos une una vocación emancipadora que ojalá algún día nos vuelva a unir. Todos estamos aquí discutiendo sobre el tema de la carta del presidente y sabemos que el presidente se va porque es corrupto, porque confundió la función pública con la función privada, porque confundió que la responsabilidad que le entrega el Estado no se podía utilizar para enriquecerse y promover la corrupción. Presidente, todos estamos dolidos y exigimos autocrítica al presidente, pero la autocrítica tiene que partir también del Congreso. El presidente no se va por el Congreso, se va por lo que hizo. Pero la gente afuera, presidente, está pidiendo que nos vayamos todos. Y por lo mismo es importante que aquí también haya autocrítica y empecemos a mirar la responsabilidad que tenemos con la gente que está sufriendo afuera por la corrupción en nuestro país. Y empecemos a legislar en favor de la gente. Por eso, presidente, este no es el momento de voltear la página y olvidar. Al contrario, este es el momento para no olvidar y empezar a mirar cómo construimos la nueva historia del Perú. Y eso implica así una responsabilidad a este Congreso. Elecciones nuevas, sí, presidente, pero con reglas claras. Elecciones urgentes, sí, presidente, pero con reglas claras. Y por eso este Congreso debe programar de inmediato el debate para una modificación integral de los procesos electorales y de participación política. Elecciones nuevas, pero con reglas claras. Pero también es cierto que este Congreso se tiene que comprometer, presidente, a luchar contra la corrupción, caiga quien caiga. Y eso implica, presidente, que garanticemos la autonomía. Para que culmine, congresista. Poderes. Pero también, presidente, exige que nosotros empecemos a construir de cara a nuestro futuro, presidente, con el nuevo presidente que venga, mirar, ojalá, presidente, en la educación, el factor más importante, la herramienta más importante que tiene este país para construir honorabilidad, que encuentre en el magisterio, presidente, esa fuerza y esa reserva moral que garantice que nuestros hijos y nuestras hijas tengan capacidades suficientes para conducir el país con honorabilidad y con dignidad. Que se vaya el presidente, que venga el siguiente, pero garanticemos todos, compañeros, que este país sea constitucionalmente democrático. Esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Congresista Morales. 2 minutos. Presidente, me solicita una interrupción acá del... A ver, por excepción, congresista por favor, gracias. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para dejar una constancia, este problema de la corrupción es la corrupción del sistema neoliberalismo, del capitalismo. La izquierda todavía no ha llegado a gobernar al Perú. Lo que han gobernado... Déjenme trabajar, déjenme por favor, señor presidente, déjenme la idea. Los pueblos del Perú profundo vamos a construir nuestro destino. Nosotros los pueblos del Perú profundo ya nos damos cuenta. Nosotros queremos que el nuevo gobierno haga un enfoque en la educación, en la salud. ¿Para qué? Para que no haya corrupción permanente en gobierno central. Es triste. Ya culminó la segunda interrupción. Es triste, señor presidente, ver cómo pasa estos problemas hace 25 años. Le digo eso, señor presidente, esta Constitución
tiene origen sistema neoliberal. Por eso lo digo. Por eso muchos de nosotros queremos un cambio de nueva constitución política del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Ahora sí, congresista Morales puede iniciar. Gracias, presidente. Decir en este momento histórico para nuestro país y a través suyo, presidente, dirigirme al país y a todos los ciudadanos de nuestra patria. Se ha dicho acá, presidente, de que tenemos una salida constitucional para resolver los problemas. Y tenemos que decirle al país que el problema precisamente es esa constitución que le ha permitido a la oligarquía nacional, a los ricos de este país, quebrar la patria, robar a millones, permanecer en el poder durante 500 años y 200 años de república y hacerse ricos y encima todavía destruir un proceso democrático. Eso es lo que ha pasado acá, señor presidente. La CONFIEP organizada, manipulando espacios políticos, decisiones y partidos políticos para que puedan seguir pululando y lucrando en el país. Esta constitución, presidente, que nosotros consideramos espuria, esta constitución es la que permite en su capítulo económico ese robo y ese ultraje a la patria. Por eso es que nosotros hemos planteado inicialmente y volveremos a plantearlo, presidente. Necesitamos unas elecciones generales, necesitamos una nueva asamblea constituyente, necesitamos una nueva constitución que refunde la patria. El caos en el que está viviendo en este momento el país es producto de un modelo que ya no va más, de un modelo que en este momento destruye toda Latinoamérica y todo el mundo. Un modelo extractivista, un modelo que prioriza por encima del ser humano el dinero y el afán de lucro. Esa es la fuente principal y la causa por la cual se viene destruyendo el país. Nosotros creemos, presidente, que ha llegado esos tiempos históricos y que el pueblo lo está pidiendo en las calles en este momento. El pueblo está en las calles. Un minuto adicional. Está pidiendo elecciones generales, presidente, y está pidiendo además la refundación de la patria y una nueva constitución. Eso es lo que se pide en las calles, presidente. No le demos espaldas al pueblo. Sepan ustedes y aquellos que han delinquido en el afán del dinero y el lucro con el gobierno, con el señor Pedro Pablo Kuczynski y sus ministros, esos que le roban al país y que hoy han hecho negocios con ese dinero y han estado maltratando a la patria. Ellos no conocen de lo que significa patriotismo. Bien decía José Carlos Mariátegui que en el país no existe una burguesía nacionalista, una burguesía que crea en el nacional, en la patria y en el nacionalismo. Esta burguesía, señor presidente, es la que está destruyendo el país. Y nosotros creemos de que ha llegado y es meritorio en este momento rumbo al bicentenario del 2024. Refundar la patria y construir una nueva constitución que nazca del seno del pueblo, presidente. Gracias. Congresista Pariona, Tania Pariona, 2 minutos. Buenas tardes con todos, colegas. Señor presidente, esta tarde, mientras las juventudes en el Perú, hombres y mujeres, ven las pantallas de los televisores siguiendo este debate, en donde todos pareciéramos estar comprometidos con la lucha contra la corrupción, y algunos que están involucrados en actos de corrupción hoy resulta que tienen un rostro moralizador. Aquellos que están de alguna manera vinculados con actos de corrupción hoy resulta que quieren transformar nuestro país. Y eso es lo que hoy la juventud ve con desconcierto, ve con decepción. Cuando yo decidí, presidente, participar de estas elecciones del 2016, tuve la gran expectativa que desde este Parlamento sí se podían hacer grandes cambios y transformaciones para los pueblos del interior, para los pueblos originarios, pero resulta que esto había sido más complicado de lo que uno imagina. Y hoy siento una profunda vergüenza, y debo decir vergüenza ajena porque yo no soy corrupta. Y debo decir vergüenza ajena porque este Parlamento está desprestigiado.
Presidente, la carta de renuncia que presenta el señor Kuczynski de ninguna manera la podemos aceptar en los términos en los cuales él relata la causal y lo que motivó su renuncia. Esto podría generar inclusive un precedente de impunidad, un precedente de olvido y no tener memoria. ¿Cómo vacamos a un presidente involucrado en mega corrupción en este país?